La economía mexicana detuvo su recuperación de todo lo que ha ocurrido con la pandemia de COVID-19 en el tercer trimestre de 2021. En ese tercer trimestre se contrajo 0,4%. En el cuarto trimestre también se contrajo 0,1% según los datos que se dieron esta mañana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es entonces México, o sería México, el primer país de Latinoamérica que en esta etapa de la pandemia de COVID-19 reporta una recesión técnica, un tropiezo de estas características. No habló el presidente López Obrador esta mañana sobre el tema y tampoco de la contracción que vivió el sector de servicios, según el informe, que se contrajo 0,7%. Si bien el dato revisado se conoce hasta el 25 de febrero próximo, los números que se entregaron hoy ya dibujan un panorama complejo, por decirlo menos, para México. Estancamiento económico y elevada inflación. Así que por eso invitamos a Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, para hacer sentido no tanto del pasado y de las definiciones que hacen técnico o no una recesión. Me da gusto saludarte primero, Valeria, pero sí preguntarte, ¿cómo viste el informe? ¿Cuáles son tus highlights? Hola Gaby, me da mucho gusto saludarte a ti. Bueno, pues en efecto, mira, yo creo que más que meternos en rollos de si es una recesión o una desaceleración, yo creo que lo importante es que ya se acumulan 2 trimestres consecutivos de decrecimiento económico. Y cuando tenemos 2 trimestres consecutivos donde la economía mexicana se va contrayendo poco mucho, pero ya tenemos confirmado que se está contrayendo, pues a mí me parece que es una muy mala señal, porque además tendría que haber sido el año, Gaby, de la recuperación económica. Tendría que haber sido el año donde se mostrara vigor en el crecimiento económico, y ya vimos que por lo menos durante la segunda mitad del año en la economía mexicana eso no sucedió. ¿Qué no se hizo, Valeria? Pues yo creo que hubo cosas que no se hicieron y hubo cosas que se están haciendo mal, Gaby. Mira, en primer lugar, en México no se dieron prácticamente apoyos a la población, no se dieron apoyos al empleo, sobre todo al empleo durante la crisis del año anterior, es decir, durante 2020. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver 2020 con 2021? Bueno, se rompieron muchas cadenas de valor, se rompieron muchos empleos que luego es difícil recuperar. Yo creo que esa falta de apoyos durante 2020 tuvo algo de incidencia en la recuperación económica. ¿Qué otra cosa se está haciendo o se está haciendo mal? Yo creo que en México estamos tomando decisiones contrarias a la inversión. Te podría decir casi que estamos expulsando inversión privada y pública, no únicamente privada, expulsando inversión. Y en ese sentido, Gaby, pues lo que vemos, aunado a lo que habíamos visto durante 2019, vemos que las cifras de inversión pues no presentan un panorama positivo. Y esto me es importante transmitir, Gaby, que no es únicamente por COVID, porque claro, cuando vemos los datos del año de la pandemia durante 2020, vemos clarísima la caída en términos de inversión durante el segundo trimestre de 2020. ¿Qué estamos viendo después de 2020? Que se recupera un poco la inversión hacia finales del año, pero a partir de todo 2021 no vemos una recuperación sólida ni sostenida de la inversión. Incluso hemos visto varios meses durante 2021 en las que la inversión decrece. Me parece que eso responde a temas locales, a temas de decisiones de política económica locales que simplemente no están atrayendo la inversión que el país tanto necesita. Y lo estamos hablando porque otra pregunta que quiero hacerte es si el gobierno mexicano necesita sentarse a la mesa con distintos actores y trazar una estrategia de recuperación económica, Valeria, porque aquí de lo que viene en las próximas horas también es el inicio ya de sesiones legislativas del Congreso, y uno de los temas de discusión pues es el de la reforma energética o contrarreforma. Aquí el problema es que para hacer todo lo que quieras en casa, en la oficina, en las empresas, necesitas energía, Valeria. Para hacer absolutamente todo necesitamos energía, y cada vez necesitamos más energía eléctrica, no únicamente combustibles en términos generales. Y esa iniciativa de reforma, esa contrarreforma, como tú le llamas, Gaby, ha generado tal incertidumbre que se han frenado muchas inversiones que podrían haber llegado al país. Claro, hablar de el hubiera, me dice, ¿cómo puedes comprobar esas inversiones que no llegaron? Bueno, Gaby, lo vemos clarísimamente en planes de inversión de empresas, por ejemplo, de energías renovables, que veían a México como un país con muchísimo potencial.
y tenía muchísimo potencial porque México verdaderamente tiene los recursos potenciales, los recursos naturales que permitirían este crecimiento. Sin embargo, la sola iniciativa, el solo presentar esta iniciativa que presenta un retroceso hacia combustibles fósiles, pues frena evidentemente la entrada de esas inversiones. Y esa es una, Gaby, esta iniciativa de reforma energética que en efecto se empezará a discutir cuando se termine los foros de Parlamento abierto, se empezará a discutir ya en el Congreso. Me parece que decisiones de esa índole, además de un golpeteo continuo mediáticamente a los inversionistas de este país y de cualquier otro país, me parece que no abonan para nada a dar certidumbre a la inversión y certidumbre a aquellas personas públicas, privadas, mexicanas, extranjeras, que quieran poner sus recursos en este país para construir una mayor capacidad de crecimiento hacia adelante. Lo último que te pediría es que rápidamente me digas qué debería traer o incluir un plan de reactivación económica. ¿Lo necesita? Pues mira, yo creo que más allá de un plan, yo creo que lo que tenemos que hacer es no asustar a la inversión. No es necesario, bueno, quizás ya en este momento, quizás ya sea necesario, porque creo que ya estamos en un momento delicado. Pero más allá de eso, México de verdad es un país que tiene potencial de crecimiento, pero de repente, Gaby, con estas decisiones parece que nos gusta frenar el crecimiento. Si no ponemos tantos obstáculos a la inversión, no necesitas un gran plan. Lo único que necesitas es dar certidumbre, garantizar el Estado de Derecho y proponerle a los inversionistas áreas de inversión que hay en el país, que estoy convencida que hay muchísimas. Valeria Moy, qué gusto saludarte. Gracias por el análisis. Igualmente, Gaby, encantada.